En el programa de hoy de La Estilista Responde vamos a hacer un viaje en el tiempo porque vamos a hablar de moda y de mujeres que rompieron moldes. Se les llama flappers y si no han conocido este término pues lo vamos a conocer. Maribel Uliel, experta en moda, consultora de imagen personal y corporativa. Vamos a hablar de mujeres de antes, ¿no? Como referentes. Sí, vamos a hablar de las flappers. Me apasiona el mundo flappers. Las flappers fueron las mujeres de los años 20, ¿no? Es el germen de la mujer como liberal, ¿no? La que rompe ese movimiento. Es cierto que luego ya han surgido después, pero yo creo que el germen está ahí en las mujeres de los años 20, las flappers. En América se las llamaban las flappers porque tenían una forma de vestir y una imagen como muy llamativa, muy diferente, muy rompedora, y aquí la llamaban las modernas, ¿no? Que bueno, están muy asociadas también a la generación del 27 y a las sin sombrero, que me apasionan, las sin sombrero. Claro, porque en esa época, en los años 20, la mujer estaba muy invisibilizada, ¿no? Quizá esta era una forma de hacerse más presente. Claro, las flappers venimos de la Primera Guerra Mundial, entonces ahí ya empiezan a salir al mundo laboral. Y es verdad que ahí rompen ya con corsés y con todo lo que es ropa que las pueda atar. Es verdad que, pues un poco por lo que es la historia. Y a partir de ahí surge una estética, vamos, que es total, es esa estética además que la hemos visto muchísimo en cine, sí. Con esas perlas, ese corte, se cortan el pelo a lo garzón, se dejan melenita, fuman, bailan, se divierten, trabajan, por lo tanto tienen una estética, se maquillan y toda esa estética, bueno, se ve reflejada en esas mujeres y en ese movimiento, que es muy... Luego lo hemos llevado sobre todo a una estética como muy de disfraz, del charleston y tal, pero es cierto que toda esa estética arranca ahí en los años 20. O sea, que pasamos un poco de la mujer, tengo la imagen de la mujer más de pueblo, de negro, con el pañuelo en la cabeza, a una mujer que se rebela, ¿no?, contra todo. Claro, aquí es la generación del 27, es toda esa generación del 27. Mujeres muy cultas. Y las sin sombrero, ¿no? Que además ahora hay... En el Museo Reina Sofía está la exposición de Maruja Mayo, que es una de las sin sombrero. Y ella cuenta, además es que animo a que todo el mundo lo vea, en YouTube lo puedes encontrar, por qué las llaman las sin sombrero, y es cuando pasan por la Puerta del Sol, van García Lorca, Dalí, Maruja Mayo y otra más que no recuerdo. Entonces era un momento en el que todo el mundo llevaba sombrero y ellos deciden, bueno, pues quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol. Y claro, los insultan, los apedrean, les tiran piedras, eso es lo que cuenta ella. Entonces a partir de ahí surge pues ese nombre, ¿no?, de las sin sombrero. Que además yo siempre soy como muy reivindicativa en esta figura, porque la generación del 27 hay que contarla con hombres y mujeres, y cuando hablamos de la generación del 27 todavía seguimos hablando de hombres, y las mujeres aparecen, pero no aparecen con el mismo peso que aparecen los hombres. Por lo tanto, yo creo que como están ahí, creo que de vez en cuando hay que revisar un poquito lo que es los textos y darle ese peso tanto a los hombres como a las mujeres. Mujeres que tuvieron que exiliarse, que se fueron a Argentina, que estuvieron en América, que luego algunas volvieron y otras no, y que después de la Guerra Civil estuvieron no encontraron su sitio, la mayoría, y no se las puso, no se les dio el valor que tenían, ni se les dio, y creo que todavía no se les está dando. Y ellas también tenían una estética muy diferente. No es la misma que la americana, porque bueno, estamos hablando de cosas diferentes, pero sí que es cierto que si vemos imágenes, pues vemos una mujer, bueno, pues con vestidos así como muy sueltos, el pelo suelto, en fin, como más liberada. Sí, pero mujeres que se cuidaban, ¿no? Sí, mujeres que, sobre todo aquí, eran mujeres que estaban en un universo cultural que nada tenía que ver con lo que se tenía antes. Y si lo llevamos a las flappers, ahí vamos a un universo como muy... Es verdad que también estamos como muy condicionados por el cine,
pero lo llevamos a un universo muy de diversión, ¿no? No tanto lo cultural, pero sí de diversión, ¿no? Pues eso, de salir de la noche, de quitarse todas esas prendas que eran como que las ataba muchísimo, que las encorsetaba a la cintura. Entonces están dentro de la misma etapa del tiempo, pero es verdad que con diferencias. ¿Qué hemos aprendido? Porque hablar de la sin sombrero es hablar ya del derecho a voto de las mujeres, poco a poco la ley del divorcio, o sea que fue una época un poco de expansión femenina. Sí, yo creo que fue, no sé, yo te repito lo que te he dicho antes, creo que deberíamos reescribir la historia unificándolas a los grandes nombres. Hablamos de García Lorca. García Lorca, pues ahora se han encontrado hace poco unas imágenes donde él aparece en la furgoneta, en el coche que iba para hacer el teatro, ¿no? Entonces le damos esa importancia que la tiene, pero es cierto que creo que no se le da tanta importancia a esas mujeres de la generación del 27, que sí que es cierto que como muy se movían en un ambiente como muy cultural, pero que también tuvieron una estética y estuvieron ahí al lado, o sea, es que fueron a la par, no eran movimientos totalmente diferentes, sino que estaban a la par junto con Dalí, García Lorca, estaban todos en el mismo grupo. Por lo tanto, aprender, pues al final es aprender de todo el mundo y aprender siempre de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, de la historia, es aprender, pero también es reescribir y escribir y poner en valor lo que quizá no se ha terminado de poner. ¿Qué queda de esa estética hoy? ¿Hemos de heredado las flappers, algo? Sí, de las flappers hemos heredado sobre todo ese corte garzón, ese corte de pelo liso, ese lo tenemos, cada temporada aparece, ¿no? Ese bob, todos esos están inspirados en ese corte. Y luego sobre todo estas líneas como muy rectas, pero que le ponemos ese toque de brillo, ese toque de lentejuela, además era como se movían, ¿no? y se movía cuando bailaban se movía el fleco del vestido. Entonces toda esa estética la seguimos cuando vemos los desfiles de París de la alta costura, se sigue manteniendo. Chanel aparece mucho este tipo de traje, este tipo de vestido, o sea, se sigue manteniendo esa estética. Es verdad que, bueno, dada una vuelta, renovada, pero sigue estando ahí. Es una estética que creo que no... Yo creo que nos gusta mucho porque es como muy libre, no vamos a la estética de Dior, por ejemplo, que es Dior constriñe otra vez a la mujer, la lleva otra vez marcando mucho la figura, pues es una estética que al final con la que nos sentimos muy libres y muy cómodas. Entonces aquí vemos que la moda es también una señal de identidad y de fuerza de las mujeres, ¿no? Según las épocas. La moda es que siempre es una forma de expresión, siempre. Entonces, dependiendo del momento, bueno, pues te va diciendo o vamos contando, tanto hombres para mujeres que para mujeres, pero es una forma de expresión. Tú expresas lo que tú sientes, lo que tú quieres con moda y con ropa. Si no te dedicas exclusivamente a copiar y aún así tú lo que estás expresando es me gusta esta persona o me gusta cómo viste esta persona, pero al final la moda es una forma de expresión en hombres y en mujeres y en épocas. No lo sé, por ejemplo, hablan que cuando en tiempos de crisis, pues por ejemplo la mujer se pinta mucho el labio en rojo, ¿no? Bueno, pues son formas en las que en una época determinada hay cualquier circunstancia y pues tanto las mujeres como los hombres, vamos a hablar de las personas, pues bueno, pues deciden expresarse de una forma determinada. Y normalmente la forma de expresarse no solo es hablando, sino que también es vistiendo. Y podríamos hablar de la movida de los 80. Es una época muy rompedora en España, donde venimos de un estilismo como muy encorsetado y ahí es un estallido de color, de brillo, de mezclas, de hombrera, bueno, pues en cada época se refleja al final en la forma de vestir. Entonces, a que todas esas mujeres, personas que dicen la moda no va conmigo, de una forma u otra siempre va con nosotros. La moda y la ropa siempre va, siempre, porque está ahí, porque la estamos viendo, y más ahora. Ahora es que la vemos a golpe de móvil, ¿no? Es como, la vemos constantemente y aunque no quieras, te tendrías que meter como en una cueva
y no ver nada, pero cualquier impacto en televisión, en redes, en revistas, en la calle, o sea, es que todo lo vamos viendo, por lo tanto, todo eso al final nos condiciona y es muy difícil que al final no te absorba y no estés ahí. Y estoy viendo, por ejemplo, una mujer que dice, bueno, ¿y cómo podría yo ganar pues seguridad, ¿no? O hasta cierto punto autoestima con mi forma de vestir? ¿Qué pregunta? Pues es súper importante, es muy importante. Yo creo que siendo ella misma. Con lo que le apetezca. No con lo que le apetezca, sino con lo que se vea bien. Claro, porque el problema es que empezamos por el final. Claro, empezamos con, me gusta este vestido, pero este vestido es para ti, te va a encajar cuando te lo pongas, va con tu silueta, va contigo, va con tu estilo, te lo vas a poner, o cuando te lo pones te sientes segura. Entonces, tenemos que saber en qué ámbitos nos sentimos seguras, con qué nos sentimos seguras, con pantalón, con falda, con largos, con colores, con estilos. El otro día me decía una amiga, tengo una blusa de lunares que no me pongo, te la doy, digo, no. No, ¿por qué? Porque no soy de ese, no soy de lunares. El estampado de lunares es como muy, yo me lo llevo pues a algo como más racial, que es verdad que te lo puedes mezclar y darle como mucho rollo, pero no es mi estilo, entonces sé que aunque me lo regalen, va a terminar en el armario, entonces no lo quiero, por lo tanto hay que tener claro qué es lo que una quiere. Hay personas que las ves súper llamativas, muy llamativas, y sobre todo mujeres, las ves como muy llamativas y dices, uy, yo no sé, yo no me atrevería, y las ves muy seguras, porque están seguras con el estilo, están seguras de lo que llevan, y a ti te puede gustar más o menos, no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero ellas están seguras le gusta a ellas. Y lo defienden, entonces eso es importante. Y luego por otro lado ves a la que copia, porque le gusta, porque ha visto, porque le queda bien a tal, porque es tendencia, porque estaba bien de precio, pero al final va como encogida, ¿no? Va como, o se mira al espejo y se lo vuelve a quitar. Entonces, para tener seguridad siempre es ser una misma y saber qué es lo que te favorece y a partir de ahí tiras milla. Pues ya está, hoy homenaje a la sin sombrero. A la sin sombrero y a las flapper. En este contexto del 8M, de ese toque de igualdad, ¿no?, que dieron en aquella época, a través de la moda también. Sí, eso es. Pues Estilista Responde, muchas gracias. A ti.